Bueno, buenas tardes, amigas y amigos de Ancestrina, querida comunidad creciente. Aquí nuevamente a traerles otro video hablando acerca de cosas que me han escuchado hablar y entonces me hacen comentarios un poco chistosos o no sé. Me dicen, ¿cómo puedo decir que el rapé me escogió? ¿Cómo puedo decir que yo estaba preparado, preparada para trabajar el rapé? Sí fui, hice rapé y me cayó terrible, sí, me puso re mal, me puso a vomitar, la pasé terrible. Y pues así es. Así es cuando estamos trabajando con este tipo de medicinas, cuando estamos trabajando con medicinas ancestrales, cuando estamos trabajando el chamanismo. Muchas veces las medicinas, puede que no al principio, pero en ciertos momentos nos va a poner a prueba. Y son muy bonitas estas pruebas y es muy bonito atravesarlas. Es muy bonito tener el coraje y la valentía de atravesar estas pruebas. Me eligió el rapé y me puso a trabajar desde el principio y me puso re mal y esto no impidió que yo siguiera trabajándolo. La medicina agradece muchísimo esto. La medicina es su forma de decir, ¿te quieres sanar? Vamos a ver si es verdad que te quieres sanar. Y es saber que así es. Y por esta forma de ser de la medicina es que muchas veces conocemos a ciertos mayores o visitamos comunidades y ellos son así como la medicina. Ellos te ponen a prueba, ellos te soplan durísimo el rapé, ellos tienen sus formas. Vas y haces temazcal y eso no puede estar más caliente porque no es posible. Tienen sus formas de probarte, pero es porque la medicina es así. Confía en las pruebas de la medicina. Sí, te cayó pesado, pero atraviesa la prueba, ¿sí? Son diferentes formas que tiene la medicina de probarnos y es poder atravesarla. Sí, fui a hacer yagé y tuve un viaje, lo que se llama un mal viaje, o no la pasé rico, o yo lo que había escuchado es que todo era precioso y unos colores maravillosos y a mí me puso a pasarla terrible, ¿sí? Pero era lo que tenías que vivir. Confía en que era lo que tenías que hacer para salir del lugar donde estás. Depende de qué tan incrustados, qué tan petrificados, qué tan, no sé, qué tan amarrados o qué tan anclados, como lo queramos decir, estamos a nuestro momento presente, a nuestra infelicidad actual o a lo que sea que en este momento nos lleve a acudir a la medicina. Pues si estamos muy pegados, pues la medicina nos tiene que sacudir duro. Y es afrontar esto con valentía. Entonces, si la medicina te está llamando, que sepas, que sea lo que sea que venga, atraviésalo con valentía. Ten el coraje, igual siéntete en gratitud, siéntete honrado, honrada de que la medicina te ha elegido, ¿sí? Sea cual sea la medicina que escuchaste su llamado, siéntete honrado, honrada, sin importar el resultado de esa ceremonia. Y la medicina agradece muchísimo esto. Si tú atravesaste una ceremonia, igual volviste a acudir a su llamado, porque no se trata de hacer por hacer la medicina, sino de acudir su llamado. Si igual con todo el miedo, con todo lo que te puedas hacer sentir, haber vivido una experiencia terrible, tú vuelves y acudes a la medicina normalmente nos recompensa con unos regalos preciosos, con unos insights, con unos entendimientos maravillosos, pero es porque atravesamos la prueba. Por eso les digo que trabajando con medicinas ancestrales, trabajando con chamanismo, es tener el coraje y las ganas de verdad de sanarnos y que esto nos lleve a afrontarse a lo que sea que venga. Entonces, si hiciste rapecito y te cayó pesado, pues era lo que tenías que vivir. Confía en eso. Era la sacudida que necesitabas para que te moviera del lugar donde estás, ¿sí? Para que espabilaras y generaras el movimiento que se necesitaba. Entonces es confianza, certeza. A mí me encanta la palabra certeza en que la medicina manifiesta lo que es mejor para mí. Tengo esa certeza y de que me cuida y de que no me va a dar nada que yo no pueda procesar. Es certeza, estoy 100% seguro, no me queda un ápice de duda de ello. Entonces acércate a la medicina desde este lugar.